Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Novakoski. Después de un largo tiempo, hemos decidido retomar desde Mujeres Liberales Argentinas la promoción y las entrevistas de aquellos referentes liberales que vienen dando esta batalla cultural desde hace muchísimos años. Hoy está con nosotros el señor Eduardo Martí. Muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, María, un placer estar con ustedes hoy aquí. Gracias por la invitación. Gracias Eduardo, y vamos a dar comienzo, siendo que ya tenemos a una interesante audiencia como para comenzar. Para quienes no lo conocen, Eduardo es contador público de la Universidad de Buenos Aires, es economista, eh, egresado de Grove City College de Pensilvania. Es fundador y exdirector general de Junior Achievement Argentina y es ex profesor de la Universidad de Buenos Aires, del SAD y de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Actualmente es fundador y presidente de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, FREE. Lo primero que te quiero preguntar, Eduardo, es si puedes contarnos un poquitito qué es FREE para la gente que no conoce tu fundación. Es una fundación que yo creé después que me jubilé, que me retiré de Junior Achievement y como no podía estar quieto, entonces y me apasiona la lucha por las ideas y lo que he llamado el combate intelectual, entonces fundé Free quiere decir Fundación para la Responsabilidad Intelectual, para aprovechar y todo el caudal del bagaje de conocimiento que uno acumuló a lo largo de la vida, poder volcarlo en las actividades que desarrolla la Fundación. Tenemos un club del cual vos formás parte, María, que se llama Read to Lead, donde discutimos temas y invitamos oradores intelectuales muy destacados en el mundo para que nos den conferencias. El último fue Lori Sanata, que nos visitó en el club, que hicimos la reunión ahí en el Palacio San Martín, el Palacio Paz, gracias a tu gentileza. Después hacemos desayunos de trabajo, hacemos cines debates y yo lo que hago también son cursos digitales mediante los cuales promuevo la comprensión de temas que a mí me parecen fundamentales, que la gente comprenda el ABC de cómo funciona la economía de mercado y el ABC de cómo funciona un sistema filosófico apto para que la gente pueda vivir vidas felices en el planeta Tierra. Entonces, ahora estoy haciendo un curso de finanzas también, me estoy metiendo en el debate de la reforma financiera, ya que el debate pasa por la dolarización o la no dolarización. Entonces yo estoy dando mi opinión y para eso estoy haciendo un curso de finanzas digital también. Así que como ves, María, me mantengo muy entretenido Y activo. Qué y bueno. activo. Bueno, vamos a dar comienzo a esta entrevista. Habíamos quedado en el tema para charlar, que elegiste en su momento y me pareció fantástico, que era filosofía para la libertad. Vamos con nuestra primera pregunta y es, ¿dónde comienza el movimiento liberal y cuáles son sus raíces? Si te referís a cuándo comienza la idea de libertad en el mundo, tenemos que retroceder de 5.000 a 8.000 años atrás. Pero un poco más articulada ya empieza con Aristóteles, que señala el planeta Tierra y nos dice, muchachos, dejemos de pensar en los cielos y tratemos de analizar la naturaleza de la realidad y confiemos en nuestra capacidad intelectual para tratar de entender la realidad que tenemos enfrente. Y a partir de allí desarrolla también sus tesis muy aptas sobre la importancia de vivir una vida plena en el planeta Tierra, se podría entender como la búsqueda de la propia felicidad y cómo debe ser un régimen político basado, digamos, para seres humanos, basado en el respeto, basado en la idea de que
el mecanismo de interacción que tienen los seres humanos es la razón y su capacidad conceptual. Y por lo tanto la importancia de erradicar el uso de la fuerza, tratar de entender que como sapiens nos tenemos que comportar contractualmente. Y después de Aristóteles hay grandes pensadores entre los romanos, pero digamos el gran rescate filosófico de las ideas de Aristóteles viene por el lado de Averroes, entre los árabes, y después por parte de Tomás de Aquino, que traduce la obra de Aristóteles, la rescata, y a partir de allí comienza el derrumbe de la Edad Media y comienza a florecer poco a poco el Renacimiento, el Iluminismo y las ideas de libertad. Es decir, la idea de que el cerebro humano sirve para comprender la realidad, es un instrumento apto para conocer, y a partir de allí aparece el hombre en plenitud tratando de entender ciencias y desarrollar ciencias. No solamente a partir de Descartes y a partir de John Locke y David Hume y todas las discusiones en el campo de la metafísica y de la epistemología, pero a partir de el redescubrimiento de Aristóteles hay una visión que se concentra en tratar de decir, bueno, dejemos de lado por un ratito a Dios, dejémoslo como el arquitecto, el gran creador del universo, que después descansó y confió en nuestro libre albedrío para la toma de decisiones. Entonces lo sacaron de la vida diaria y del sistema de órdenes en el cual estaba basado, y pasa a delegar esa responsabilidad en los seres humanos. Entonces, a partir de allí se produce un fenomenal crecimiento en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No solamente en la cantidad de gente que sobrevive, es decir, pasamos en Europa y en el mundo en general de poblaciones de 300, 400 millones en los siglos XVII, XVIII, a poder mantener 7.500 millones de personas. Y eso lo ves en 300 años. Toda la historia de la humanidad ves que apenas dio el planeta Tierra para poder alimentar y que sobrevivieran penosamente 300, 200, 300, 400 millones de personas, y de golpe ves una explosión en la cantidad de seres humanos que habita el planeta Tierra extraordinaria. No solamente eso, pasan de vivir 30 años a vivir 80 años. Y las pestes que asolaban a la humanidad durante tantos siglos pasan a ser controladas. Y además, enorme cantidad de descubrimientos permite que la gente se vista, tenga casas, tenga confort, y aparezcan enorme cantidad de inventos que hoy los damos por sentados. Pero esto que estamos haciendo, manejándonos por Zoom y viéndonos en vivo y en directo a través de una computadora y podernos vernos las caras, es algo completamente utópico. Era algo utópico hace 30 o 40 o 50 años. El nivel de avance de lo que ha permitido el redescubrimiento de la razón humana y confiar en ella es algo absolutamente extraordinario. Pero al mismo tiempo, nuestro costado animal siempre reaparece e intenta boicotear los esfuerzos por tratar de comportarnos como sapiens. Como el mecanismo y la razón humana no es omnisciente y al mismo tiempo podés equivocarte, ganar confianza en la mente propia es un esfuerzo complejo. Entonces, los pasos que ha dado la humanidad tratando de civilizarnos a partir de decir, bueno, vamos a tratar de confiar, vamos a explorar el ser humano, su propio funcionamiento y cómo funciona su mente, han sido lentos. En el plano político, en el plano de tratar de frenar el poder de los reyes, lo ves como uno de los grandes artífices después de Tomás de Aquino, John Locke, ¿no? Escribe sobre la tolerancia y cómo debe ser el formato de los gobiernos. Y en base a las ideas de John Locke aparece la Revolución Americana con sus famosos Founding Fathers,
y el Bill of Rights, es decir, la Carta de Derechos. Y ahí tenés las grandes discusiones de los padres fundadores de los Estados Unidos, desde Thomas Jefferson, con Benjamin Franklin y con John Adams, son absolutamente extraordinarios. Si alguno no ha visto, le recomiendo ver la serie de John Adams, que es una miniserie de 4 capítulos, donde ven a esas personas discutir en su esplendor. Eran granjeros y a pesar de eso eran intelectuales y entendían y le daban muchísima importancia al mundo de las ideas porque se daban cuenta que ideas rule the world, es decir, las ideas comandan al mundo. Y cuanto más abstracta es una idea, más territorio cubre. Por lo tanto, más debatida y más comprendida debe ser una idea que abarca tanto territorio. Y los Founding Fathers establecen algunos principios que permiten que los Estados Unidos, en una colonia pobre, se convierta en el primer país del mundo. En la Argentina pasó un fenómeno similar con Alberdi, con Sarmiento, con Urquiza, con Mitre y con los padres fundadores de la Constitución argentina, y después con los que pusieron en marcha muchos de esos principios, como Roca o Carlos Pellegrini. Pero tanto en los Estados Unidos, en menor medida, como aquí, el edificio sobre el cual se construyó el movimiento liberal, el capitalismo, la idea de la libertad, tenía algunas fisuras, algunos elementos que no estaban del todo bien construidos o bien elaborados. Entonces, la reacción del oscurantismo, del feudalismo, del misticismo en muchos aspectos, vuelve en todo su esplendor para tratar de volver al viejo mundo de la naturaleza, al viejo mundo animal al cual estábamos acostumbrados, un mundo de clases sociales, de siervos y señores feudales, mundo donde imperaba el sistema de obediencia y mundo donde no existía respeto por los derechos de las personas. La idea de que una persona tiene derechos es una idea completamente revolucionaria y tiene apenas 200 años. Es decir, hoy hablamos de derecho a tu propia vida y parece algo completamente normal. Y hablamos que tenés derecho a tu propiedad o a los frutos de tu trabajo y parece lógico. Hablamos de el derecho a tu libertad o a la búsqueda de tu propia felicidad y parece razonable. Pero hasta hace muy poco, cuando un dictador, un Führer, un general, un comandante, un rey, decidía disponer de tu vida, pero ahí no había tutía, simplemente era obedecer y morir en nombre de la patria, en nombre del rey o en nombre del objetivo o del pueblo ario. Cualquiera fuera la causa que te estaban invocando, el derecho a tu vida no existía, existía el derecho a obedecer. Y los frutos de tu trabajo quedaban subordinados a la necesidad del Estado. Si el gobierno de tu país decía que vos tenías que ceder los frutos de tu trabajo en aras del bien común, para el beneficio común, obviamente estabas obligado a dejar y no había pataleo, no había tutía, decir, mira, tu país necesita del producto de tu esfuerzo y por lo tanto no había mucha invocación que pudieras poner sobre la mesa para decir no o resistirte. Y el derecho a la búsqueda de tu propia felicidad se veía como una utopía. No, 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 no. El grupo debe prevalecer sobre el individuo. Hasta Kennedy deje de preguntarse qué es lo que su país puede hacer por usted y comience a preguntarse qué es lo que usted puede hacer por su país. La idea de que el bien común está en oposición y debe prevalecer sobre el bien individual es una tesis con la que hemos tenido que convivir 10.000 años. La idea de que tenés derechos y que tenés derecho a decidir sobre tu vida, sobre los frutos de tu trabajo y sobre tu propia felicidad, es una idea nueva. Es una idea nueva al que la descubren en la Argentina. Primero Belgrano la insinúa, después con las invasiones inglesas y con el periódico que sacan los ingleses acá, The Southern Cross, que habla de propiedad privada, libre culto, respeto por la propiedad privada, libre comercio. Los patriotas argentinos
abren los ojos y dicen, wow, ¿de qué están hablando estos ingleses? Y después cuando los echan, las ideas de esos ingleses quedan. Y ese es el primer atisbo de la Revolución de Mayo también. De decir, basta con el monopolio comercial, basta con este sistema clasista donde todos los privilegios son para los españoles. Abramos el comercio, respetemos libertades y díganle al señor rey Fernando VII que se quede en España y nos deje de hinchar. Déjenos construir nuestro propio país. Los fundamentos estaban confusos y obviamente el regreso a la época feudal se da con los caudillos de todo el interior argentino y después con Rosas, que otra vez vuelve al sistema de religión o muerte, un sistema inquisitorio copiado a Fernando VII, y donde realmente el país vuelve a atrasarse 20 años. Y hay que armar un ejército de 20.000 hombres para ganarle la batalla en Caseros a Rosas y que se pusieran de acuerdo Urquiza y Mitre y que de paso lo tuvieran de asesores ahí a Sarmiento y Alberdi para armar esa constitución que permitió en 40 años, 50 años, crear un país maravilloso. Pero como los fundamentos, María, no estaban bien consolidados, ni en la Argentina, ni siquiera en los Estados Unidos, ni en el mundo, entonces el edificio comenzó a tambalear. Ahí tenés el siglo XX con sus dos guerras mundiales y la reaparición del comunismo, el fascismo y el nazismo, y hoy lo que tenés es un sistema mixto donde ya la gente ha comprendido que no funcionan los colectivismos, pero no termina de entender y no termina de saber justificar éticamente al capitalismo. Entonces, como la gente seguía por tesis morales, si vos no sabés justificarlo, en última instancia terminás cediendo y perdiendo parte de la batalla. Pero si tenés más preguntas, con la primera ya me extendí mucho. Así que Sí, adelante. sí. La segunda pregunta, que una parte de ella la contestaste, es qué países en función de este movimiento fueron aplicando estas ideas. Por un lado, Estados Unidos y pasa en Europa y Y en el resto del mundo. En Europa lo que tenés es consecuencia de... Lo que tenés es los primeros avances a favor de la libertad, los tenés todos en UK, en el Reino Unido, donde lo que se puede observar es primero una protesta de los varones feudales en contra del rey, con la famosa Carta Magna, donde le dicen al rey viejo, ojo con los impuestos, no puede haber impuestos sin representación y no podés aprovecharte y quitarnos nuestra propiedad, los frutos de nuestro trabajo o expropiarnos nuestras tierras sin el consentimiento de un pequeño grupo, una pequeña asamblea que te lo autorice. Entonces el primer freno al rey. Estamos en el siglo XVI. La Carta Magna creo que es de Ah, es anterior. 1283 o por allí, pero no estoy seguro. Si alguno tiene Google a mano, que corrija, levante la mano. Pero estás hablando en plena Edad Media todavía, ya la alta Edad Media, pero a punto de finalizar. Pero la Carta Magna ya muestra un límite al poder del rey. Después tenés la famosa Revolución Gloriosa, que también allí, nuevamente ante los embates, creo que era Jacobo I, el rey que intenta volver a un sistema despótico, se levantan los varones de Inglaterra y le dicen, señor, tenemos derechos. Y a partir de allí comienza a funcionar en plenitud el sistema parlamentario, donde tenés la sala de los comunes, tenés la sala de los nobles, que es una especie de parlamento dividido en diputados y senadores, pero donde no podías imponer leyes sin la aprobación del Senado. Entonces, a partir de allí se vuelve una monarquía parlamentaria Inglaterra. Y bajo la influencia de John Locke, después tenés el primer ensayo real a favor de las libertades, que es el ensayo que realizan los Founding Fathers. Y ahí tenés los debates maravillosos de los papeles federalistas y los antifederalistas, donde podés ver, por un lado, las tesis de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, el primo de John Adams, John Quincy Adams, y tenés a Hamilton y tenés a Madison, y tenés las discusiones de cómo organizamos esto.
dejaron un bache allí con el tema de la esclavitud, pues no se animaron a contrariar a las colonias del sur en ese momento, y después eso les costó una guerra civil con 4 millones de muertos. Pero las bases del sistema de respeto por los derechos individuales fueron sentadas allí. Lo mismo con los ensayos en la Argentina, primero de Rivadavia, había algunos intentos con Pueyrredón también, Vieites había escrito cosas interesantes, Belgrano también, pero el que baja a tierra un poco la idea de que un hombre tiene derechos y que el gobierno es el servidor y no es el amo de los argentinos es Alberdi. Y Alberdi tiene ese sistema económico y rentístico de la Constitución Nacional, que es un libro maravilloso, y el libro Bases y Puntos de Partida, donde discute sobre cuál debe ser el formato de organización. Y Sarmiento, que lo pelea Alberdi, compra prácticamente el 95% de las tesis alberdianas y las pone en marcha. Ese cuyano alborotador arma un país a fuerza de bandobles y garrotazos a los caudillos, pero lo logra organizar. Y eso ha sido un mérito tremendo, más allá de sus esfuerzos por alfabetizar un país repleto de bárbaros. Así que nosotros tenemos nuestro mérito acá también en haber logrado, lo hicimos una vez, y esa llama que no terminó de desaparecer, porque nos quedó la impronta del progreso que se había logrado, la memoria. Y eso ha sido una herramienta fantástica. Yo puedo seguir hablando 7 horas y media, pero voy pausando, así damos espacio a que aparezcan más preguntas. Dale. Quería hacerte una consulta. ¿Por qué los liberales austríacos reaccionan siempre ante la palabra social cuando se habla de economía social de mercado, que Ludwig Erhard, autor del Milagro Alemán, explicó muy bien en su libro cómo salió Alemania de las cenizas aplicando este programa en el año 1948? Yo creo que ahí, para interpretar bien eso, hay que conocer un poco la historia de Alemania y de los distintos feudos. La gran impresión que le provocó la invasión napoleónica a Prusia y Austria, y cómo las viejas tradiciones germanas o prusianas se vieron atacadas, y el refugio de Alemania en las viejas tradiciones feudales y en la fe. Es decir, el ataque, incluso las reformas de Calvino y de Lutero, dieron por tierra con todo el viejo orden feudal, donde la principal fuerza era la iglesia. Entonces, el salir a cuestionar el dogma papal y que vos puedas interpretar la Biblia libremente, la traducción de la Biblia al idioma inglés para poder ser discutida, y al mismo tiempo, Napoleón expropiando los bienes de la iglesia en media Europa y terminando con privilegios, con las dos caras de Napoleón, la parte autoritaria y salvaje de Napoleón y la parte más que había heredado de libertad a favor de las reformas. Entonces, todo eso causó una tremenda impresión en Alemania, que se refugia en su filosofía, se opone a las ideas. Kant toma las ideas de Rousseau. Rousseau se oponía a las ideas que venían de Gran Bretaña a favor de la libertad, de John Locke, incluso de David Hume. Entonces empieza una controversia con Hume y trata de rescatar lo que es la fe. Lo recubre bien porque escribe un libro que se llama Crítica de la razón pura, que parece ser una defensa de la razón, pero indirectamente, al cuestionar la evidencia de los sentidos, al sostener que los sentidos distorsionan la información y que por lo tanto la información es subjetiva y no hay tal cosa como verdades objetivas, entonces él sostiene que el verdadero la verdad verdadera, para ponerla en alguna forma, está ya en noúmeno, y que para acceder al noúmeno solamente podés acceder a través de la fe. Es un mecanismo bastante rebuscado y complejo. Cualquiera que haya intentado leer Crítica de la razón pura sabe de la complejidad de la que estoy hablando. Entonces, de esa manera comienza esta tesis de la revaluación de la autoridad, de las tradiciones y de
la relativización de la razón humana. A Kant le sigue Hegel, que se aparta aún más del mundo de la razón para inspirarse más en el mundo de las emociones y los sentimientos, y de allí a Marx hay un solo paso. En esa organización donde tenés polilogismos, muchas lógicas, y donde tenés clases sociales bien marcadas, era casi forzoso la aparición de un Carlos Marx o de un Engels, que sostuvieran esta tesis de trataran de romper las rigideces de esta economía feudal y estas observaciones que ellos hacían de proletarios o siervos y obreros por un lado y los señores feudales o burgueses por otro. Confundían ambos conceptos. Marx pudo ver lo que estaba pasando en Francia con la Revolución Industrial, pudo ver lo que pasaba en Gran Bretaña, y tenía ya algunas noticias de lo que podía pasar, estaba pasando en los Estados Unidos, y sin embargo siguió adelante con sus tesis. Pero a Marx siguió después, bueno, toda la escuela alemana que sigue cuestionando el Renacimiento y el Iluminismo. Es decir, la idea, la rebelión contra el progreso humano, la idea de que en realidad queremos mantener las viejas formas heredadas de Roma, seguían allí. Entonces, con lo que vos te encontrás es con una Alemania que por un lado se incorpora costumbres burguesas por influencia de Holanda y por influencia de Gran Bretaña, pero por otro lado las resiste. Y si a eso le agregás la llegada de Heidegger o de Nietzsche, primero con el superhombre por un lado, y por otro lado la idealización de la guerra y la idea de que estás en una sociedad de suma cero, donde unos son lobos y otros son ovejas, y seguís con prácticamente toda la escuela alemana de filosofía, porque seguís con, nombré a Heidegger, a Fichte, a Feyerabend, y que no es alemán, pero las tesis en Alemania, que era probablemente, o en Múnich o en Berlín, que eran capitales de las más cultas de Europa, la tesis que imperaba era que formamos parte de una colmena, que éramos parte de una tribu, que éramos parte de un grupo, y que de ninguna manera las tesis inglesas de que el individuo vale y que el individuo tiene derecho a su propia realización personal, esas tesis eran consideradas monstruosas, eran consideradas egoístas. Entonces, la tesis social es el grupo en su conjunto tiene que prevalecer, y si en el intento del éxito del grupo hay que liquidar a algunos polacos, a algunos gypsies o gitanos, y hay que liquidar a algunos judíos, aunque sean 5 o 6 millones, bueno, vamos por ello. Es el costo que hay que pagar por una sociedad fuerte que se realice. Esas son las ideas que ves en Alemania. Entonces, cuando después del desastre de la Segunda Guerra, con una Alemania destruida, aparece Eisenhower, ¿era? ¿Quién era el padre del movimiento alemán? Erhard era uno, pero Erhard es el ministro de Economía que termina con los controles y pone a Alemania... Los que formaron la escuela de Friburgo, si no me equivoco. Exactamente. Yo no estoy tan familiarizado, estoy seguro que Álvaro acá puede darnos una clase de hora y media sobre el tema, pero digamos, lo que observas allí es el clima de ideas no había cambiado. Aún hoy, todavía Kant sigue siendo el héroe en las universidades alemanas. Entonces, imagínate después de la Segunda Guerra con un poco la rabia de la derrota. Entonces, en ese contexto, que Erhard percibe la importancia de desmantelar controles en una Alemania dividida, ocupada por los comunistas, y tratar de reconstruirla, entonces obviamente hace concesiones a esto de la economía social de mercado. El tema social era una manera de recubrir, una manera de decir sí, esto es lo más apto para la sociedad. Le da esa connotación que obviamente es sana y es noble. En otros contextos donde con menos influencia tribal, digamos, la palabra social
no hubiera hecho falta. En Alemania, en ese contexto, seguramente sí hizo falta. Así que también puedo seguir elaborando por allí, porque tenés, además, eso no pasaba en Alemania. En Francia tenías a Sartre, tenías a Marcuse, tenías a Foucault, tenías a Derrida, Lyotard, todos con el posmodernismo. ¿Y qué era el posmodernismo? Un movimiento que se oponía a la modernidad. A pesar de esos logros, sí, salían a cuestionar la modernidad con 7 u 8 argumentos que todavía están vigentes y todavía se enseñan prácticamente en todas las universidades del mundo. Entonces, ¿qué logran? Logran frenar el avance de la modernidad en muchos países y crean un desastre que es la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Todo consecuencia de que el liberalismo no supo defenderse. Los 3 tipos que intentan defender al liberalismo a fines del siglo XIX, uno es John Stuart Mill, el otro es el que amaba Borges, Herbert Spencer, y el otro era Jeremy Bentham. Los 3 eran utilitaristas. ¿Qué pasó? ¿Interesan estos temas, María? Yo me meto muy teórico por ahí. Sí, por favor, mira, tenés una audiencia de 22 personas que te están escuchando así. Bueno, a mi juicio, el problema de fondo es que cuando los Founding Fathers americanos sostienen y dicen el hombre tiene derechos, lo que les preguntan en Europa es de dónde provienen esos derechos, cómo justificás la idea que un hombre tiene derecho a su propia vida. Dame una buena razón. Entonces, lo que hacen es invocar lo que se llaman los derechos naturales. ¿Y qué son los derechos naturales? Los derechos que vos podés observar en la naturaleza, la diferenciación entre el sapiens y el mono, pero cuando van un poquito más a fondo, lo que contestan es el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios. Entonces, a partir de allí te dicen, entonces, fue Dios el que nos dotó de esos derechos. El problema es que la existencia de Dios jamás pudo probarse. Y entonces, a partir de allí, el cuestionamiento de la justificación a la idea de que un hombre tiene derechos avanza por toda Europa. Entonces, los que tratan de defender esa idea son los utilitaristas, pero la conclusión a la que llegan es que el mayor bien para el mayor número es una concesión a la tribu, porque si el mayor bien para el mayor número implica que tenés que liquidar a 6 millones de opositores, obviamente, o liquidar a los burgueses y capitalistas, lo vas a hacer en nombre del bien común, en nombre de la mayoría, que no es otra cosa que lo que hace Robespierre, que lo que hace Danton, lo que hace Saint-Just en la Revolución Francesa. Guillotinan a todos aquellos en nombre de la República, en nombre de la fraternité y de la égalité. Entonces, la libertad requiere pensamiento filosófico profundo, y si no lo sabes hacer, reaparece Juan Manuel de Rosas o Juan Domingo Perón. No hay caso. Y acá los liberales argentinos, y te concluyo con esa frase, no lo supieron hacer. Transformaron un país tremendamente, pero con la desaparición de Sarmiento y Alberdi, los dos grandes defensores de la libertad, ni Roca eran hombres prácticos, ni Carlos Pellegrini. ¿Salía a defender la libertad con principios? No. Y el resultado fue el avance del prusianismo, el avance del fascismo dentro de la Argentina. Y a partir del golpe del 30, nada, nos cocinaron aceite hirviendo. Hubo que esperar 40 años y la aparición del ingeniero Alzogaray y la aparición de Venegas Lynch con su centro de estudios sobre la libertad para que esa llamita que había quedado casi apagada volviéramos a soplar y empezar a encenderse. Voy a hacer yo mi última pregunta y después vamos a abrir, si te parece bien, el debate Sí, para que nuestra audiencia pueda también hacer sus preguntas, ¿sí? sí. Esta pregunta tiene que ver con nuestra actualidad política. Explícame, Eduardo, Javier Milei, ¿es libertario, anarcocapitalista o liberal clásico? Y sería genial que me expliques la diferencia entre cada una de estas clasificaciones. Um,
Bueno, el movimiento liberal tiene una pata económica que nace en Austria con Karl Menger, que sale a pelearlo a Karl Marx y decir, tu teoría del valor, Carlitos, le dice, es un desastre. La plusvalía es un desastre y toda esta tesis de que las cosas valen en función de la cantidad de horas socialmente necesarias para elaborarlas es un desastre. Las cosas no valen en función del trabajo que tienen contenido, sino en función de la utilidad y escasez relativa juzgada por la mente subjetiva de cada persona. Entonces lo que le dice es, el valor no está en el bien intrínseco, sino que está en la mente humana. Hay cosas que ayer no tenían valor y hoy sí la tienen, y hay cosas que ayer tenían mucho valor y hoy no la tienen. Los gustos y preferencias de las personas varían en función de lo útil que te resulta, lo que te está siendo ofrecido en el mercado y lo escaso que pueda llegar a ser eso. Entonces, ese es Menger. Después de Menger viene von Bauer, que refuta otra tesis leninista también, la teoría de la explotación. La idea de que en realidad los burgueses y los capitalistas explotan a los obreros. Entonces von Bauer muestra un poco cómo funcionan los mercados y le dice, Carlitos, te equivocaste también. En realidad los burgueses no explotan a los obreros, que cada vez son más ricos y se van incorporando a la clase media. Es más, antes se morían por pestes y por inanición, ahora sobreviven. Antes no tenían cepillos de dientes, no tenían medias, vivían un promedio de 25 años, no tenían calzones, tenían una sola muda de ropa, y ahora la industria textil los está equipando. Y empezaron a descubrir las máquinas de vapor y empezaron a poner en marcha molinos y energía, y bueno, se está modificando. Es decir, que tu tesis de que cada vez los capitalistas se iban a concentrar en grupos más pequeños y los muertos de hambre iban a terminar expropiando y liquidando a los capitalistas para tomar el poder, es errada. Esa tesis de la teoría de la explotación se transforma en la tesis que compra acá Raúl Prebisch y después Aldo Ferrer y que después Galeano, la idea de que en realidad son los países centrales los que explotan a los países periféricos a través del comercio. Entonces, de allí se desarrollan todas las tesis proteccionistas contra las cuales peleaba el ingeniero. Es decir, abran los mercados, laissez-nous faire, laissez passer les marchandises, dejen pasar las mercaderías. Entonces, eso se da esa tesis cuesta comprenderla, cuesta que refutar a Carlos Marx, refutar a Lenin, tardó 30, 40 años, no había redes, no había periódicos independientes. Entonces, la economía austríaca sigue con Mises, von Mises, que explica la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, explica las bondades del mercado en un libro magnífico que se llama La acción humana, y después con Hayek, que explica también la tesis del conocimiento disperso. Lo ayuda mucho Karl Popper también, un filósofo que ambos en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra, que se mudan allí. Y paralelamente a todo eso, eso es el movimiento de economía austríaca. Entonces, Milei viene del viejo keynesianismo argentino y los econometristas que creían en la bondad de las matemáticas para el análisis económico. Milei, muy bicho y muy buscador de conocimiento, se va vinculando con Freddy Kaufman, con Rosita Peltz, se vincula con Venegas Lynch, almuerza un par de veces conmigo también, y se va internando en el mundo de la economía austríaca. Y lee, se leyó Fundamentos de Análisis Económico completo, un libro de Venegas Lynch de 600 páginas, que resume la acción humana muy bien, lee a Hazlitt, lee a Murray Rothbard, que tiene libros magníficos, El hombre, la economía y el Estado, se lee los 2 tomos de Man, Economy and State, me consta por las frases que dice, cómo lo dice, y
va ganando conocimiento de cómo debe funcionar el mercado. Eso es economía austríaca, pero Milley se vuelca más a Rothbard, que termina cuestionando la existencia misma del Estado. Entonces, mientras Mises y la escuela austríaca tenían una visión minarquista, es decir, que el gobierno debe existir, pero que las funciones del gobierno son nada más que dos: justicia y seguridad, interna y externa, fuerzas armadas si querés, pero que debe estar completamente separada la economía del Estado, la educación del Estado. Esa es la tesis de Mises, esa es la tesis de Hayek, que por ahí te admiten algún comité de emergencia para solucionar algunos problemas de salud, o podés tener cierta injerencia para estimular la educación primaria y eliminar el alfabetismo, pero eran tajantes en esto de separar educación, Estado, economía y Estado. Entonces, Rothbard va más allá y dice: el Estado no sirve para nada porque es fuerza organizada. Entonces, en todas circunstancias viola derechos. Y lo único, si dejas al Estado en funcionamiento, tiende a expandirse. Entonces, él compra esa tesis de Rothbard o de Hoppe, que es otro pensador contemporáneo, y empieza a desarrollarla junto con Giacomini, la idea de que hay que boicotear al Estado. Después, como es un hombre práctico, después se da cuenta que por ese lado podemos esperar 300 años y que lo que hay de por medio es una batalla cultural que tiene raíces filosóficas. Milley capta la idea de que la lucha de fondo no está en la economía, está en la moral, porque el problema, Milley capta esto muy bien, lo capta de Freddy Kaufman, yo le metí un par de frases también, y lo utiliza muy bien. ¿Cuánto sabe de filosofía? Lo ignoro. Yo creo que debería saber más, debería estudiar a fondo, pero captó lo básico como para poder dar combate moral. Y la sociedad lo está premiando porque es el primero que se anima a cuestionar la moralidad del socialismo. Todo el mundo da por sentado, porque el capitalismo muestra sus bondades con claridad. Comparás Miami con La Habana, comparás Corea del Sur con Corea del Norte, Alemania Oriental con Alemania Occidental, Estados Unidos con Rusia. Es evidente que el capitalismo crea riqueza y abundancia y que el socialismo crea miseria. Pero entonces, ¿por qué comparás la Argentina del principio del siglo con la peste peronista kirchnerista? Y es evidente que éramos ricos y ahora somos pobres. Entonces, a pesar de eso, ¿por qué la gente sigue votando socialismo? ¿Sabes por qué, María? Porque la gente considera que el capitalismo es Es inmoral, malo. es malo, es inmoral. Entonces, vos no le podés decir a la gente que vote conscientemente por algo que considera inmoral. Si ganar dinero, como dice Bergoglio, es un crimen y hay que estimular el pobrismo para llegar al cielo, entonces indudablemente no vamos a ser ricos. No le pidas a la gente que vaya en contra de la moral. Va a seguir intentando con la tercera posición, va a seguir intentando con otros tipos de socialismo, pero no va a votar conscientemente algo que considera inmoral. ¿Qué hizo Milley? ¿Cuál es el gran mérito de Milley? Decir: señores, el capitalismo es moral. Vos tenés derecho a la búsqueda de tu propia felicidad, tenés derecho a los frutos de tu trabajo y tenés derecho a hacer con tu vida lo que se te dé la gana. Lo que no podés es agredir. Y eso lo explicó muy bien, con buenos ejemplos y con suficiente vehemencia, digamos, para ponerlo. Tal vez a mí me hubiera gustado que lo recubiera más de argumentos filosóficos más profundos, que los hay. Los desarrolló muy bien Ayn Rand y realmente están en toda la obra de Rand muy, muy a la vista. Y además de ella, muchos otros pensadores modernos como Stephen Hicks y otros. Pero con eso le ha alcanzado a Milley como para pegar este batacazo, y por eso estoy convencido de ser presidente, porque los otros son timoratos, no defienden o no lo saben hacer o no tienen suficiente confianza como para decir: señores, el socialismo es inmoral y el capital, no entienden ni saben defender la moralidad del capitalismo. No es fácil de defender, no es fácil de defender. Generalmente se intenta defender a través de argumentos utilitaristas que no sirven. Si vas por ese camino, sonás, perdés. Es una discusión abstracta y compleja, hay que saberla hacer. Así que te di una lata tremenda, María. Oh, Espero que estén es un durmiendo tus placer. oyentes.
Es un placer escucharte. Mientras que tomás algo, vamos a escuchar a Juan Cruz Varela, que desde temprano nos está apoyando y buscando información cada vez que vos lo pedís. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No te veo. Juan Cruz, ¿podés? A ver, ¿ahí me Ahí escuchan? va, perfecto. No te veo, pero sí te escucho. Sí, no encuentro la camarita acá. A ver, bueno, Abajo. abajo. Cliqué A ver, abajo y te aparece la camarita. acá está. Ahí va. Ahí Aparece. está. Buenísimo. Eh, bueno, muy buenas noches a todos. Me encantó la charla, toda esta tormenta de conocimientos, ¿no? Que es muy bueno, es muy constructivo. Mi duda es la siguiente. Yo estudiando la historia de la Revolución Francesa, cual, bueno, el doctor Guillotin diseñó la guillotina y se aplicó la guillotina como un método de ejecución igualitario, digamos, sin distinción. Era como para decir, bueno, todos van a tener, digamos, una muerte igual. La guillotina después terminó cobrando vidas liberales también, porque empezó a haber una nube de sospechas, todos empezaron a sospechar. Si mal no recuerdo la historia, creo que era así, ¿o no? Eh, es tu pregunta, sí. Lo que Pero voy al punto, digamos, de que no podría pasar, obviamente sin cobrar vidas, pero lo mismo dentro de la corriente liberal libertaria. Esa es mi duda. yo creo que la Revolución Francesa, la parte que triunfa, porque estaban, los jacobinos era una parte del parlamento, después estaban los nobles. Los que terminan imponiéndose es dentro de los jacobinos la parte más dura. Y el principal inspirador de los jacobinos es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era un antimodernidad, era quien hablaba del regreso al hombre natural, al hombre de la selva, al hombre primitivo. Él tenía la tesis de que la modernidad había creado toda una serie de vicios que había trastocado el viejo orden feudal que él admiraba. Rousseau era un personaje, había tenido como 6 o 7 hijos y los mandó a los 7 al orfanato. Alguno de ellos murió en el orfanato y prácticamente no los crió, pero sus tesis se impusieron a sus dos enemigos intelectuales, a Voltaire y a Montesquieu. Ahí tenías otros influyentes como Alexis de Tocqueville también, que eran todos, o Juan Bautista Say. En general era toda gente que defendía la libertad, admiraba los logros que estaban dándose en Gran Bretaña, creía en la división de poderes y entendía que la fraternidad no la podés imponer a punta de guillotina. El punto es que mientras la Revolución Americana y la Revolución Inglesa de 1668, lo que te decían es que la gente tiene derechos y que esos derechos son inviolables y que ninguna mayoría puede pasar por encima de esos derechos, Rousseau logra imponer la tesis de que esos derechos no existen y que dependen de una mayoría, de una asamblea legislativa. Y si la asamblea legislativa llega a la conclusión de que los panaderos están cobrando el precio del pan muy alto y que por lo tanto le ponen un precio máximo al pan y por lo tanto el pan desaparece, como ya sabemos que ocurre cada vez que se imponen precios máximos, entonces la asamblea determina que el panadero que levanta el precio del pan por encima del mercado o lo vende en el mercado negro debe ser guillotinado. Y entonces, cuando apelás a derechos, si pones algún gritito en el cielo y decís esto se ha convertido en una orgía de sangre, el mismo Robespierre lo manda a liquidar a Danton.
y después cuando aparece Saint-Just o Robespierre en la asamblea, diciendo que va a seguir guillotinando gente de la asamblea que traiciona sus principios, lo terminan guillotinando al propio Robespierre. El problema de la Revolución Francesa es que no tuvo nada de liberal. La parte liberal de la Revolución Francesa fueron las ideas de Voltaire, las ideas de Montesquieu, del espíritu de las leyes, de la idea que un hombre tiene derechos, les droits de l'homme, pero mezclaron derechos reales, el derecho a tu vida, el derecho a la libertad, con derechos sociales. Quiere decir que no entendieron jamás el concepto de derecho. ¿Qué es un derecho? Si vos mezclás el derecho a tu vida, el derecho a tu propiedad, con derecho a una vivienda digna, es porque no entendiste un cuerno de nada. No entendés lo que un derecho es un principio moral que define y sanciona la libertad de acción que tiene un hombre dentro de un contexto social. Y los derechos nacen de la racionalidad humana. Eso es lo que justifica la existencia de derechos. Los franceses no entendieron esto y por lo tanto terminaron confiando en una asamblea que fuera ella la que decidiera que era correcto, incorrecto, justo, injusto, bueno, malo. Si la asamblea decidía que había que eliminar a la mitad de la población de Francia y guillotinarla, adelante. Eso no es liberalismo, eso es lo opuesto. Si vos me preguntás el sistema liberal argentino o estos chicos libertarios, ¿qué tipo de principios tienen? Aman la libertad y en nombre de la libertad están hablando de eliminar privilegios, bajar impuestos, de regular la economía, abrir el comercio. Entonces, yo no veo hasta ahí ningún peligro. El peligro es permanecer con un sistema confiscatorio que ha llevado al 50 o 60% de los argentinos a morirse de hambre. Entonces, la existencia de un líder carismático con un temperamento un tanto violento puede asustar. Yo confío que el tipo sabrá moderarse y tendrá un poco de sentido común, pero realmente hay muchas circunstancias ante las que se justifican ciertos exabruptos. Yo creo que las tesis de Milei en general son, incluso las de Patricia Bullrich, la Argentina ha pegado un avance sensacional y no es obra de la casualidad, es obra de la siembra que hemos hecho con el ingeniero aquí presente y con todo el grupo liberal. Hace 40 años que venimos enseñando principios básicos y poco a poco eso ha ido prendiendo dentro de la sociedad. Yo no creo que sean todos ciegos estos que votan a Milei, sino que creo que muchas de las ideas que hemos venido pregonando y explicando por 40 años han prendido. Entonces, algunos las entienden mejor, otros un poco peor. Pero es esa la rebelión argentina contra la decadencia y a favor de la libertad, yo creo que es promisoria. Creo que por fin se está produciendo un cambio en el eje argentino de regreso. Esto yo creo es el inicio del regreso a las ideas de la libertad. Por suerte está ocurriendo antes que me muera, yo o Alvarito. Así que si tenemos suerte vamos a ver algo, vamos a vivir los últimos años en un país un poco más próspero. Claro. Vamos a... perdón, Juan. ¿Tenés Sí. alguna otra pregunta? Sí, no, pero yo me refería dentro de lo que es todos los partidos políticos liberales, libertarios, que podría llegar a haber una enemistad o una diferencia de ideas la cual provoque divisiones, digamos, en vez de unidad. Eso seguramente se dé, están los personalismos siempre de por medio. Yo espero que prevalezca y que todos debamos empujar para que lo que tengamos que tener en cuenta a la hora de qué votar o qué decidir sea aquellos que promuevan legislaciones pro libertad. No importa que la saque el PRO, que la saque Juntos por el Cambio, que la saque Milei o que la saque López Murphy. De donde venga el proyecto, en la medida que elimine regulaciones, baje impuestos, baje el gasto público y permita que la G abra el comercio, elimine privilegios a sindicalistas corruptos, en la medida que eso se ofrezca al mercado, espero que toda persona que ame la libertad lo ofrezca y lo valore. Buenísimo, sí. Yo coincido igual con eso, en la unidad y lograr eso. Todo lo que propone Javier Milei y después que alguien más lo continúe. Muchísimas gracias, Juan.
Eduardo, Gracias. seguimos con, no, por favor, seguimos con Néstor Botazzi, que es referente de la Unión de Centro Democrático en Provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Néstor, te escuchamos. No se escucha. Necesito que abras tu micrófono, por favor. Perdón, Ahora perdón. sí, no pasa Ahora nada. sí. Eduardo, buenas noches, un placer escucharte. Un abrazo para Álvaro. No quiero consultarte, Eduardo, de esto, pero esto de hablar de tanta moral, a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Porque, digamos, el instinto de supervivencia, esto es como el debate entre el ser y el deber ser, me parece. Porque el instinto de supervivencia no tiene ideología política, está arraigado en el ser humano, y la posibilidad de dar ventaja a lo que sea sin una regulación social, o sea, las leyes que tienen que estar, a mí personalmente se me hace que es volver bastante para atrás. Ahora, el problema de la moralidad que yo estoy viendo es que yo entiendo que esa moral, faltar a la palabra, faltar a las reglas sociales, faltarle a la gente en lo que uno dice, pero no encuadro la moralidad, porque a moral el ser humano tiende a ser amoral si lo dejan, y yo no sé si, o sea, esta sería una pregunta para que me la puedas refutar, porque para mí el instinto de supervivencia es determinante para poder incluso hasta legislar. El, Ese sería uno de los puntos, pero el otro que te quería decir, metiéndome un poquito más en lo político, yo lo veo bastante amoral en esto, justamente a Javier, porque Javier ha instalado dirigentes en todo el país a sabiendas que no eran liberales, descartando a los liberales que lo fueron acompañando. Y esto es algo que para mí, por un lado, es riesgoso para el liberalismo, si le toca gobernar, pero por otro lado, me parece algo que todavía no termino de digerir, porque realmente yo he estado con él en muchas oportunidades y bueno, parece un tipo fantástico, mucho más tranquilo que en la normalidad, pero no me cierra todo lo que ha hecho de lo político. O sea, me parece amoral. Y ahí te dejo a vos para que puedas contestar entre lo que significaría la moralidad de verdad, porque para mí no tiene que ver la moralidad con algo ideológico, aunque sí en algún sentido, pero no en lo político, y porque amoralidades también en todos los gobiernos liberales han sucedido. Y si Javier está cometiendo un acto de inmoralidad en algún sentido, si somos tan filosóficos, al haber hecho esto desde lo político, ¿no? Entendí. La moral es un código de valores que sirve para que el hombre se oriente. Te dice, esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto, esto es correcto, esto es incorrecto. No vayas para allá que hay un precipicio, te dice. Si seguís para allá te vas a caer y te vas a matar. Entonces, la moral es... Bueno, terminemos con esta historia en el sentido de vayamos a fondo con lo que hay que juzgar y que se Pará, juzgue de una vez. Espera, Eduardo, espérame un segundito que te acabo de mutear sin querer. El impuesto a las ganancias, tal como lo plantea Pará. el proyecto de ley, ¿no en desacuerdo? Ahí va. Yo siempre de acuerdo con bajar el impuesto a la ganancia, siempre de acuerdo con bajar impuestos, Ahí va. ojo con el fiscal y ojo con... Hay alguno que me parece que dejó un micrófono abierto, por eso tenemos diálogo atrás. Muteo por las dudas. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. Eduardo. Entonces, la moral es un código, la ética es una ciencia y como tal se estudia y te ayuda a determinar en general, así como podés estudiar qué cosas favorecen la vida de las ballenas y qué cosas la perjudican, qué cosas favorecen la vida de los rinocerontes y qué cosas tienden a la extinción de los rinocerontes, igualmente podés estudiar qué cosas favorecen la vida de los seres humanos, favorecen su florecimiento, que vivan más y mejor, y qué cosas lo perjudican. Dado que
la herramienta de supervivencia de los seres humanos es su razón, pensar es bueno. No pensar en general, no tomar decisiones a través del raciocinio, utilizando el método lógico, es malo. Entonces, los sentimientos no son guía para la acción. Esa idea de el instinto de supervivencia se da en algunas circunstancias de emergencias, pero para la vida cotidiana, que es el 99.9% de las situaciones que enfrentamos diariamente, tenemos que guiarnos por un código de convivencia que debe estar basado en la utilización de la razón. Las emociones son consecuencias de los valores que previamente adoptaste, no son entes primarios. Vos no decís, amo a Boca Juniors porque naciste con amor a Boca. No, tu papá te enseñó que era interesante que un tipo con la azul y oro pateara una pelota entre 3 postes y a partir de ahí dijiste, bueno, esto es valioso para mí. Entonces, cuando Boca mete un gol, sentís placer, y cuando le meten un gol a Boca, sentís displacer. Pero es una consecuencia el sentimiento. Guiarte por sentimientos lleva desastres. Por eso, lo que no quiere decir que los sentimientos deban ser dejados de lado o no deban ser analizados. Son una muy buena revelación, te ayudan a darte cuenta de qué es lo que está pasando con tus valores. Y ese es el gran trabajo que hacen los psiquiatras y los psicólogos investigándote la psiquis. Decir, che, ahí tenés valores escondidos que vos no estás identificando. A veces sentís contradicciones, o te sentís deprimido, está lleno de sentimientos. Entonces, el hombre no es, el hombre puede ser el lobo del hombre. Entonces, para eso sí se requieren leyes, pero las leyes tienen que ser muy específicas y pueden caber en un librito de 15 páginas. Y básicamente esas leyes tienen que estar orientadas a respetar la naturaleza de los seres humanos, es decir, su derecho a tomar decisiones en libertad, sin afectar el derecho de los demás. Por eso el principio fundamental, el principio político fundamental, que está basado enteramente en un código ético, es el de que es para seres humanos, no para cucarachas. Es ningún ser humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro. Yo puedo pegarte si vos me pegás, claro que me puedo defender. Lo que no puedo hacer es iniciar la violencia. Entonces, y la violencia física, a eso nos estamos refiriendo. Cuando hay amenazas, violencia o fraude probado, mentiras, con las cuales estoy torciendo un contrato, entonces para eso tiene que estar la justicia. Pero suponer que dejar a los mercados en libertad, dejar al comercio en libertad, puede llevar a abusos, es desconocimiento de cómo funciona la economía de mercado, y para eso se han pelado las cejas y han escrito tomos y tomos, desde Ludwig Erhard hasta Ludwig von Mises, hasta pasando por los grandes pensadores y políticos argentinos. El hombre requiere libertad y las leyes deben ser pocas y muy claras y que determinen claramente quién está iniciando la violencia. Respecto a Milei y los dirigentes que pone, es verdad, hay muchos con los que yo he visto que no simpatizo, pero en ese plano quien tira la primera piedra es difícil de ver en los otros partidos políticos que no haya infiltrados o no haya gente que venga del peronismo o hasta del marxismo o del sindicalismo. La Argentina, el problema es de la sociedad entera, no es de los dirigentes políticos. La sociedad entera piensa mal y cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces no siente ningún respeto por la ley, por eso no la cumplen. Y tienen razón, porque las leyes argentinas son bastante nefastas. Leyes que favorecen la redistribución de ingresos, leyes que favorecen la justicia social, leyes que promueven la igualdad mediante la ley, son leyes injustas e inmorales. Entonces, si no entendés la naturaleza de dónde surgen esas leyes y por qué la justicia social es inmoral, y por qué la redistribución de ingresos es inmoral, y por qué el ideal de igualdad mediante la ley es inmoral, entonces no podés dar combate, estás con las manos atadas. Ni te molestes en salir a pelear porque ese combate lo perdés. Néstor, ¿querías hacer alguna pregunta más antes de dejarle Sí, la palabra a otra persona? no, quería solamente consultar, porque
digamos, para mí, la parte del instinto que tiene que ver, o sea, con la esencia del ser humano, que justamente es el que se ordena a través de lo que Eduardo está diciendo muy bien, que son estas reglas sociales las que mejor puedan beneficiar el crecimiento de las personas, está muy bien, pero el instinto de supervivencia genera egoísmo, genera que dirigentes políticos, si no tienen los contralores adecuados, puedan tergiversar, robar, hacer todo lo que hemos vivido en política, hacer favores que no correspondan, etcétera. O sea, yo quería saber si él coincidía en que es el instinto de supervivencia, esta base que nos da algunas ventajas genéticas, pero que arruina un poco algunas cuestiones sociales, ¿no? En cuanto a este ordenamiento que se ha hecho muy bien a través de los años y con los distintos pensadores, justamente pensando en cómo regular una sociedad donde nadie perjudica a un tercero, ¿no? Lo que preguntás, Néstor, Repito, es... el instinto de supervivencia Sí. para vos no es tan importante, esa sería por ahí No, el no. resumen de la pregunta. Entiendo. Primero, requeriría una charla sobre, yo creo, de epistemología, de cómo funciona la mente humana y cómo formamos conceptos. El hombre cortó sus instintos, no tiene instintos. Los cortó. Lo que vos llamás instintos, que los podés tener en el primer año de vida seguramente, es un método mediante el cual los animales vienen codificados porque no tienen disco rígido, no pueden formar conceptos los animales. Entonces sus conductas manejan un rango de opciones muy, muy pequeño. Saben qué tienen que hacer y todos los animales son egoístas porque buscan su propia supervivencia. No vas a encontrar altruismo entre los animales en general. Y el ser humano nace con ese tipo de conducta y si está bien que así sea. Cuando empieza a formar conceptos en su primero o en su segundo año de vida, comprende que el manejo de la realidad y la toma de decisiones pasa por su mundo conceptual y que por lo tanto sus decisiones tienen que ser racionales. Cuando se guía por sentimientos, se guía por sensaciones, las sensaciones son un código inicial de alejarte del calor excesivo del fuego o del dolor o de lo que fuere. Entonces, son herramientas de supervivencia cuando realmente sos muy chico en general, pero después procesás a través del mundo conceptual, que es el que te tiene que guiar en tus decisiones. Entonces, lo que vos llamás ese instinto de supervivencia tiene que estar subordinado, es un trabajo eso. Convertirte en un sapiens no es automático. Seguir tus instintos de depredación, de violar a la primera señorita que te resulta atractiva o de robarle los bienes al vecino, puede ser. Pero en la medida que entendés el ABC del formato conceptual, entendés que tus derechos terminan donde comienzan los derechos del prójimo y que lo único que conseguís robando, matando, violando o haciendo fraude es dañar tu propia autoestima. El tipo que roba, el tipo que mata, el tipo que viola, ¿qué se está diciendo a sí mismo? Que es incapaz de conseguir por derecha las cosas que ambiciona. Entonces tiene que recurrir a falsear la realidad. Y en el fondo, ¿qué te estás diciendo? No servís. ¿Y qué haces con las cosas que no servís? Las tirás al tacho. Por eso ningún ladrón, ningún cretino de los que abundan en nuestra sociedad le vas a ver una sonrisa plena. Son incapaces de sentirla porque autoestima genuina carecen. Ahora, el egoísmo racional, la idea de que vos tenés derecho a tu vida y a tu propia felicidad, no solo es sano, sino que es indispensable. No podés vivir sin él. La idea bergogliana del Papa Francisco de que tenemos que sacrificarnos por los demás y poner la otra mejilla y por el bien común, lo que hace es destruir nuestra sociedad y te quita el impulso del autoprogreso y tratar de ser feliz. Si tu vida queda a merced de cualquiera que tenga necesidades, entonces no tenés derecho a tu vida, siempre sentís culpa. Y esa es un poco la explotación que ha hecho muy bien la Iglesia, denunciada por Sanata, por Lori Sanata, denunciada por Antonio Escojotado y muchos otros pensadores,
que la idea de querer hacerte sentir culpable. ¿Para qué? Para poder manipularte, para poder hacerte ceder tus riquezas o poder hacer que los frutos de tu trabajo no se resistan a los impuestos o no se resistan a la inflación o no se resistan al endeudamiento. Entonces, lo que terminan es saqueando a toda la sociedad, empobreciéndola, y vos tenés ese mixed feeling de decir, bueno, pero es por el bien común, no puedo dejar de pagar impuestos o lo que fuera. Y mientras tanto te saquean. Obviamente, ¿eso a qué conduce? Una sociedad de pobres, a la vieja sociedad de las misiones jesuíticas o a la vieja sociedad feudal, donde hay una élite que domina y el resto son todos muertos de hambre. A eso nos están llevando, una villa miseria gigantesca. Por eso yo aplaudo esta reacción, más allá de los excesos, pero no solamente en Milei, la aplaudo en todo el grupo de Patricia y los economistas inteligentes y sanos que tienen alrededor, incluso en algunos peronistas, que poco a poco se van ayornando y van entendiendo el ABC. Yo creo que hay un cambio genuino en la sociedad argentina, que le falta madurez, que le falta conocimiento, que le falta base, sin duda. No te Bueno, escucho. muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias, Eduardo, por haber contestado cada una de las preguntas. Quería saber si alguien más desea hacer la última pregunta, si no, vamos cerrando porque ya a este señor hace 1 hora 20 minutos que lo tenemos hablando. Veo si alguien más quiere hacer una pregunta, si no, vamos cerrando. Álvaro Luis Alzogaray. Bueno, tenés que desmutearte. No, ¿Ahora? perfecto. Ah, bueno. No, para saludar a Eduardo, que es gran amigo y compañero de ruta, utilizando una palabra un poco marxista, ¿no? En la lucha por las ideas de la libertad. Eduardo ha hecho durante toda su vida una tarea increíble de inculcar, ya desde los chicos, cuando tenía Junior Achievement, cómo tiene que funcionar un empresario, un hombre que quiere en futuro, porque en ese momento eran chicos, uno que quiere desarrollarse personalmente, moralmente, hablando de eso, y espiritualmente, con Junior Achievement. Y ahora lo está haciendo con Free. Y la exposición que acaba de hacer Eduardo realmente ha sido fabulosa, eh, eh, clarísima, ha tocado distintos aspectos de la cuestión esta de la lucha por la libertad. Yo quería decir, porque como se habló de derechos, quería decir que existen los derechos llamados inalienables, que son justamente los que defendemos los liberales, que son la vida, la libertad y la propiedad. Y esos derechos son anteriores a la creación del propio Estado. Y el Estado debe existir, no como piensan algunos anarcos capitalistas, justamente para la protección de esos derechos. Y ahí, si traemos el caso argentino, cuando se sancionan leyes, se están vulnerando muchas veces derechos inalienables, por ejemplo, de la libertad. Nosotros necesitamos tener para justamente, y gracias a Dios que tenemos una constitución nacional, escrita, la del 53-60, bueno, después hubo algunas reformas del 94, pero no esenciales. Lo que tenemos que tener dentro del sistema republicano, que es el de separación de poderes, una justicia realmente independiente, cuya función es la Corte Suprema, observar la constitucionalidad de las leyes. Si la Corte Suprema fuera estricta en el estudio de la constitucionalidad de las leyes, no tendríamos problemas, porque ahí tendríamos un sistema liberal en funcionamiento. Pero bueno, es una breve reflexión sobre el tema de los derechos y sobre el tema de la naturaleza de derechos frente a los derechos que después se pueden ir creando, ¿no? Por supuesto, siempre corremos peligro que cuando vayan creando derechos hay un lema que dice donde hay necesidad hay un derecho. No, nunca escuché un disparate más grande que ese, donde hay necesidad de un derecho, no.
Los derechos son fundamentales, lo que ya mencioné, y tenemos el andamiaje de la Constitución, con eso es suficiente, porque nos da la libertad para comerciar, para transitar, y todo esto. Y las bases éticas del sistema capitalista están bien claras, eso es inapelable, porque evidentemente crean en el individuo los incentivos necesarios para progresar, y ahí viene el tema de la autoestima, incluso para fracasar, pero en libertad para poder tener el derecho a la felicidad, como bien lo aclaró Eduardo. Bueno, me extendí yo. Yo pensaba no hablar, solamente quería darle un abrazo a Eduardo y felicitarlo, porque realmente estuvo brillante. Gracias, Álvaro. Excelente tus acotaciones también y tus complementos. Espectaculares. Y gracias, María, por la invitación. Un placer. Cuando quieran, repetimos. Les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo sé que vos ya te querés ir, pero quería saber que me des tu apreciación de cómo ves el avance de las mujeres dentro del liberalismo. Y con eso cerramos. No, yo no diferencio entre hombres y mujeres. En general, las mujeres han sido muy tímidas en la Argentina y tienen mucho sentido común. Entonces, creo que es muy bueno que participen porque son menos, en general, muy cuerdas, muy sensatas y aprenden rápido. Al haberse mantenido apartadas de la política, muchas veces uno las oía opinar y decía carecen de fundamentos, pero más se meten y más se empapan y cada vez son más lúcidas. A mí me encantan las mujeres opinando, a veces son un poco guiadas por sentimientos, a lo que se refería acá mi colega, pero yo creo que son un gran aporte a la política argentina y que van a contribuir a que saquemos adelante esto, María. Y tu aporte en Fantástico. particular es espectacular, así que no aflojes, María. No, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo. Prometo volverte a convocar. Tus charlas son muy interesantes y fíjate, hace 1 hora y media estás hablando y no se fue nadie. Te mando un beso enorme. Un beso para vos y sigan bien. Chao, chao. Bárbaro. Chao, chao. Gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Les mando un beso. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.